Les agradecemos muchísimo el acompañarnos en esta presentación en Mar del Plata de la revista Cuadernos. Le damos la bienvenida a los señores disertantes, al señor director de la revista. A pocos días de cumplirse 20 años de la heroica gesta de Malvinas, es un enorme orgullo para nosotros poder presentar esta revista nacional en Mar del Plata sobre temas que hacen a nuestra soberanía y a cuestiones internacionales. Muchísimas gracias y ahora los dejo con la palabra del director de Cuadernos, el señor Eduardo Duarte. Perdón, señor, no llega el audio para acá. Especialmente al señor Fernando Cuesta, que nos ha atendido con muchísima gentileza, nos ha dado este salón y ha hospedado al almirante Busser, al doctor Micucci en este día. Tengo para leerles un mensaje del doctor Julio González, que dice lo siguiente: Cuadernos para el encuentro de una nueva huelga argentina es la respuesta a un interrogatorio que el pueblo se formula desde 1810. Queremos saber de qué se trata. Por ello, la apoyo del señor almirante Carlos Busser, del doctor Horacio Micucci y del licenciado Gustavo Breto Rey, en estos días de incertidumbre y abatimiento generalizado y expansivo, han de ser el verbo de una esperanza redentora que, con voluntad y coraje, señala un camino de salvación nacional. Contra la decepción, avance y futuro. Si otras naciones pudieron, ¿por qué los argentinos no? Con todo sentimiento, doctor Julio González, Comité de Dirección de la revista Cuadernos. Quiero decirle, la revista Cuadernos no es una revista partidaria, no es una revista institucional. Es una publicación en la cual confluyen personalidades de distintas corrientes y de distintos sectores de la actividad nacional. Tiene un consejo de dirección que está integrado por el coronel Francisco Javier de Garnica, don Julio González, de quien ya he leído la nota, y el vicecomodoro Roberto Marzorano, el doctor Horacio Micucci y el doctor Humberto Mariano. El nombre de la publicación nuestra, Cuadernos para el encuentro en una nueva huelga argentina, no es un nombre arbitrario, ni es un nombre pensado como marketing o cuestión publicitaria. Fueron muchas las tardes en que el doctor Micucci y el doctor Julio González, revisando la historia contemporánea, particularmente desde el año 45 en adelante, sintetizaron la formulación encuentro en una nueva huelga argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros entendemos que las distintas vertientes de las corrientes nacionales, populares y democráticas tienen que encontrarse en un nivel superior para darle salida a la actual crisis que tiene la Argentina. Por eso, si ustedes ven en la tapa de la revista, el número 8, van a encontrar lo que el Consejo de Dirección ha intentado sintetizar en su formulación del 2 de abril de 1972 al 20 de diciembre de 2001, o la formulación siguiente, que es Pueblo, Malvinas, Patria. Esa es la esencia de lo que piensa el Consejo de Dirección. Torrentes que han cambiado la historia argentina, que tienen que reencontrarse o encontrarse en un nivel superior. El 2 de abril de 1972
los acontecimientos que se vivieron a fines del año pasado y a principios de este son acontecimientos que han producido cambios muy profundos. Voy a citar a un escritor inglés, Jorge Fernando de Almirante. Chesterton dice que hay dos clases de hombres. Una clase son los que creen que el viento es el que mueve los árboles. Y otra clase es la que creen que es el árbol el que mueve los árboles. Tanto sobre el 2 de abril de 1982 como los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre van a merecer muchos estudios y va a haber mucho debate y muchas cuestiones que habrá que pensar en conjunto. Pero es muy ingenuo creer que el 2 de abril de 1982 fue el producto de una maniobra para responder a una movilización popular producida 2 días antes. Tan ingenuo como creer que el 19 y el 20 fueron acontecimientos productos de meras maniobras de uno u otro sector. A nosotros nos parece que en la historia a veces pasa como con los grandes ríos. Todos acá deben haber estudiado más o menos geografía. A veces es incierto el nacimiento de los grandes ríos. Incluso es difícil precisarlo. Hay momentos en que el cauce de ese río parece que deja de existir y vuelve a aparecer en lugares distantes, lejanos, que son desconocidos. Al desarrollarse esos ríos, al producirse cambios internos y externos, dejan de ser un riacho y se transforman en un río grande. Y al seguir esos cambios, es que se producen esos aluviones, esos ríos que arrasan con todos los obstáculos que se le oponen. A nosotros nos parece que los acontecimientos que han ocurrido el 2 de abril de 1982 y el 20 de diciembre tienen que ver con esta situación, con esos ríos difíciles que no se sabe dónde nacen, que es difícil seguir el curso hasta que irrumpen plenamente. Hay otra cuestión que me parece que hay que precisar. Los acontecimientos del 2 de abril del 82 y los del 20 de diciembre están plenamente correspondidos con nuestra identidad nacional. El coronel de Guernica, en una conversación, nos decía que nosotros somos un país producto de 3 grandes desobediencias. La primera, la del general Belgrano, cuando hizo el pabellón nacional, desobedeciendo las órdenes del gobierno central. La segunda, la del general Belgrano, cuando se niega a abandonar las provincias del norte y el Alto Perú y se planta en Tucumán y libra una batalla memorable, porque ahora que se habla de la técnica y de todas esas cosas, hay que releer cómo fue la batalla de Tucumán, porque no tenían ni balas, desarmaban las puertas, entregaban las cenizas de los cinturones, fundían los tenedores, los platos, y con eso, y con lo principal que tuvieron, que fue el coraje, le ganaron a un ejército muy mejor equipado, más entrenado y con tropa veterana. Y la otra gran desobediencia es la del general San Martín, que se negó a que un ejército organizado en función de una misión libertadora fuera usado en las miserias de una guerra civil. Nosotros somos el producto de la rebeldía, no de la sumisión. Acá viene una formulación que utiliza el doctor Julio González. Hemos vivido varios turnos de gobiernos gerenciales. Y los gobiernos gerenciales se comportan, como dice una leyenda china, de un esclavo que estaba tan acostumbrado al pobre a estar parado que hasta tenía miedo de sentarse. Yo creo que lo del 2 de abril fue un acto de rebeldía. Porque nosotros teníamos nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera. Y nosotros recuperamos un territorio, recuperamos lo que nos pertenecía sin pedirle permiso a nadie. Y ese es el hecho trascendente. Y además peleamos. Nosotros somos el producto de la rebeldía porque si no, Inglaterra, Estados Unidos, como aliados, con el consentimiento de otras potencias, no nos hubieran impuesto la guerra. Y ellos no la impusieron. Y nosotros aceptamos el desafío. En hecho del 2 de abril creo que hay que también recordar quiénes nos apoyaron. Nosotros fuimos apoyados por los pueblos pobres del mundo y principalmente por los pueblos de Latinoamérica.
Y hoy es muy importante que prestemos atención porque toda Latinoamérica está amenazada, centrando en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, y ahora nos hemos enterado por el jefe de la CIA norteamericana que la Argentina también entra en las preocupaciones del señor Pena. Nosotros como especie tenemos un registro que se llama ADN. Pero el ADN nuestro, si uno puede rastrearlo, va a encontrar que hace 70 millones de años, unos pequeños animalitos que llamaban lemures y tarsios, más parecidos a una rata que a otra cosa, fueron los primeros y los que dieron evolución al hombre. En la identidad de los pueblos también hay un ADN. También existe el registro de lo que fuimos para saber lo que somos. ¿Y nosotros qué somos? Somos el producto de miles de sublevaciones de indígenas contra la dominación española. Somos el producto de la derrota, el triunfo contra las invasiones inglesas en 1807. Somos el producto de la Revolución de Mayo, en 1810. En nuestra sangre corre todavía sangre de los muertos de Suipacha, de Vilcapugio, de Aldo Guzmán, de Cipecife, de Cancha Rayada, de Maipú. Corre por nuestra sangre la sangre de los marinos de Brown. Corre por nuestra sangre la sangre de los que se rebelaron durante el siglo XX, del 17 de octubre, y también corre la sangre de los Esto es así, aunque algunos difundan desde los multimedios actuales. Nunca se olviden que los multimedios actuales son los que se acaban de beneficiar con una ecuación de pasivos que le acaba de arrojar al pueblo 20.000 millones de dólares más sobre su espalda. Pero estas cosas siguen existiendo, por eso estamos reunidos nosotros acá. Y por eso se vuelve a poner sobre la mesa el tema de Malvinas a 20 años. Existe voluntad en el pueblo de conmemorar y ratificar los derechos soberanos en Malvinas a 20 años de la guerra. Nosotros como publicación tenemos un objetivo, que es contribuir en la medida de nuestras posibilidades a esa confluencia de distintos sectores para una nueva Argentina. No es fácil, se dirá, pero el propósito es meritorio. Yo antes de dejarlos con las personas que van a exponer, que por sí son personas muy importantes, quisiera leerles el fin del editorial de nuestro Consejo de Redacción. Desde que nacimos, Cuaderno se propuso trabajar para el encuentro en una nueva huella argentina. Es una búsqueda que hoy compartimos con millones de argentinos, con esa Argentina sana que siente su pasado, lucha su presente y aspira a un futuro digno. ¿Seremos capaces de vencer los desafíos uniéndonos en esa nueva Argentina? Que las futuras generaciones digan de nosotros, ¿triunfaron o intentaron hacerlo? Pero nadie pueda decir cuando la historia les pasó por delante, se acobardaron. Muy bien, bueno, ahora los dejo con el licenciado Gustavo Reino Bey, que va a hablar sobre el tema de globalización. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a la dirección de Cuadernos esta invitación, a la gente de la sección bancaria, la gentileza. No pude acompañarlos, sé que también estaba invitado por ellos y por la organización para llegar el día de ayer, pero no he podido concurrir hasta hoy, hace escasos minutos llegué a Mar del Plata. No voy a hablar del tema de Malvinas porque se encuentra presente el señor almirante Busser, que a 20 años de la gesta nos puede iluminar a todos, como lo viene haciendo desde hace 20 años por todo el país, y que no es nada más ni nada menos que el responsable de la operación de desembarco,
una de las operaciones más exitosas que ha habido en la guerra argentina, en la historia argentina, y que indudablemente la palabra del protagonista principal tiene mucha importancia. Sí quiero tener unas palabras antes de hablar del tema, que lo voy a tratar de abordar brevemente, hacia la revista Cuadernos. La revista Cuadernos, en su octavo número, ha dado aire al pensamiento nacional a través de sus páginas y ha ocupado un espacio que estaba abandonado en el pensamiento de diferentes sectores de la causa nacional, sin ningún tipo de prevenciones, sin ningún tipo de discriminación, tratando siempre de buscar y profundizar en la verdad. En este número yo lo escribo del tema que voy a hablar ahora porque realmente estaba dedicada a Malvinas y era más importante, por supuesto, que escribieran protagonistas como el almirante y como el coronel Zinedine, que también escribe en la revista. Quiero aclarar que el coronel Zinedine es un ferviente subordinado del almirante Busser, que fue su comandante el día del desembarco. El tema de globalización es un tema que mantiene aún vigencia, a pesar de que hay grandes cambios que se están produciendo en estos momentos en el mundo, y que tiene que ver también con la gesta de Malvinas. Nosotros sabemos que a partir de la caída de la cortina de hierro, surge una nación como poder hegemónico mundial, o por lo menos su intención es transformarse en un poder hegemónico mundial, que son los Estados Unidos. Esto tiene muchas lecturas, no es nuevo el tema de la globalización en la historia de la humanidad. Ya en la época de los romanos se vivió a través del imperio el control del mundo, o la intención del control del mundo. Después con Napoleón. Continuó la Revolución Rusa, con la exportación del pensamiento y de la revolución. Y ahora lo encontramos a través de los Estados Unidos en una forma de control y dominación a partir de dos aspectos fundamentales, el militar y el económico. Desde mi punto de vista, el control militar hasta ahora está teniendo éxito. La acción militar de los Estados Unidos en la intervención en los conflictos internos de las naciones a fin de controlar y trasladar su pensamiento a todo el mundo se hace normalmente por la fuerza y tiene la capacidad militar de hacerlo. Pero desde el punto de vista económico no estamos presenciando una globalización de la economía, estamos presenciando una regionalización del mundo. Es así que tenemos a Europa como una región, a Asia, que se consolida como una región, Medio Oriente, que debía ser una región, pero dado la intensidad del conflicto y de la crisis actual, se lo veía hasta hace una semana con dificultad, pero sorpresivamente Estados Unidos propone la creación del Estado palestino, e Israel lo acepta, con sus traumas, por supuesto. Es decir, necesitan la tranquilidad de la región para transformarla en una región económica, pero el eje natural que debía ser Siria como corazón de la región no va a ser Siria. Por eso Siria se abstiene en la votación de Naciones Unidas hace 3 días. Parece una incongruencia que Siria se abstenga de aprobar la existencia de un Estado palestino. Bueno, acá detrás de esto siempre hay connotaciones que la opinión pública desconoce, y es que está limitada la región a partir de que el corazón industrial y económico y financiero sea Israel. Fíjense ustedes, un país dentro de una gran cantidad de países que es minoritario, pero económica e industrialmente muy relacionado con el poder mundial. ¿Y eso es que nos afecta a nosotros? Y bueno, porque lo que falta definir es si existe una región americana o existe una región norteamericana y otra sudamericana. Y ese es el conflicto que nosotros vamos a presenciar en estos años, yo diría quizás en estos meses. Los Estados Unidos quieren que esto sea una sola región. Para eso se habla de dolarización, para eso se habla de ALCA,
Lo que pasa es que el rol de los países latinoamericanos dentro de esa regionalización va a ser el país de proveedores de mano de obra barata y de materia prima y nada más. Que no es el rol que los latinoamericanos, y en particular nosotros, los argentinos nacionales, queremos para nuestros países. Para poder llevar adelante esta situación, han seguido una serie de pasos. El endeudamiento de las naciones del continente, la desestabilización económica y por lo tanto social de nuestra república, el conflicto que inclusive da pie, y ahora lo estamos escuchando cada vez con más fuerza, a la intervención para justificar, evitar la anarquía y el caos. Se empieza a hablar de la intervención militar. Y como Estados Unidos, después del 11 de septiembre, ha asumido un rol de intervención directa en el mundo, fíjense ustedes que del 11 de septiembre no solamente ha actuado en Afganistán, sino que ha actuado en Georgia y ha actuado en varios países más militarmente, y está anunciando la intervención en más de 10 naciones. Nosotros tenemos un problema grave, no porque sea grave, sino que lo han presentado como un problema grave, que es el problema de la triple frontera, que incluye a 3 naciones de Sudamérica, que justificaría una intervención americana. Más una situación de debilitamiento de las instituciones y de anarquía provocada muchas veces, y por algunos dirigentes, los pseudo dirigentes políticos, que además, como Carlos Saúl Menem, dicen de que nuestra mejor situación sería entrando al ALCA y demás, indudablemente nos pone en una situación muy delicada en los próximos meses. Ellos incentivan el conflicto, lo han hecho históricamente. La Central de Inteligencia Americana es responsable en muchos países del mundo de situaciones gravísimas. Ellos han incentivado el conflicto para después poder intervenir. Ellos han permitido inclusive para poder intervenir en una guerra como la Segunda Guerra Mundial que se produjese el Pearl Harbor. Ahora en sus películas, 50 años después, cuentan que lo sabían. Pero para poder incentivar al pueblo americano para actuar, en el momento lo plantearon como una agresión. Esas situaciones que parecen descabelladas, como sacar allá de Persia, quitarle el apoyo, que venga Khomeini, y después venderle armamento a Khomeini, y después apoyarlo a Saddam Hussein, y después presentar a Saddam Hussein como un monstruo, enfrentamientos permanentes, lo mismo en las Coreas, lo mismo con el famoso tema de Khmer Rouge, de Pol Pot, es decir, que ellos lo soportaron y apoyaron durante años, y ahora lo quieren juzgar porque hay 1 millón o más de muertos por parte de Khmer Rouge, cuando ellos lo incentivaban para poder enfrentar a Vietnam. Es decir, todo este juego de equilibrio bastante torpe que realizan los Estados Unidos también se les viene muchas veces contra ellos. Pero esa situación volátil y peligrosa de un personaje que hasta el 11 de septiembre estaba totalmente desacreditado, que se llamaba George Bush hijo, hasta inclusive habían salido historias de lo poco inteligente, de las fallas que tenía, es decir, chistosas, cambian totalmente el 11 de septiembre y crea dudas sobre el 11 de septiembre. Lo digo con la importancia que significa poner en duda un hecho tan grave como la voladura de las torres. Pero fíjense ustedes, una operación tan bien montada aparentemente, planificada al detalle, elige mal la hora, porque si realmente quería producir un efecto devastador, no era a esa hora donde, bueno, primero nos hablaron de 30.000 muertos, después 20.000, después 15.000 y finalmente 3.000, y resulta que de los 3.000 casi todos son latinoamericanos, porque era el personal de seguridad y limpieza, y esas tareas en Estados Unidos las realizan los latinoamericanos. Entonces es un hecho llamativo, que cambia inmediatamente la posición de los Estados Unidos ante el mundo. Primero a su pueblo, porque indudablemente produce un impacto, porque 30.000 o 3.000 es un desastre. Pero eso permite el resurgimiento de un pensamiento imperial que lo habilita a intervenir en cualquier parte del mundo y pone en marcha el mayor elemento financiero de los Estados Unidos, el armamento, porque ante la caída del muro de Berlín y de la cortina de hierro, no se justificaba que las fábricas de armamento americanas mantuvieran el stock o el nivel de presupuesto que tenían. Ahora, si ustedes siguen y leen la cantidad de dinero que se está pidiendo al Congreso americano para armamento, que incluye todo tipo de material
no solamente defensivo, sino ofensivo y atómico, nuclear, es impresionante las sumas que se van a dedicar, lo cual pone en marcha de nuevo la economía americana, que estaba bastante depreciada. Estados Unidos estaba pasando un mal momento desde el punto de vista de su economía. Con esto se ha incentivado la inversión y vuelven a ponerse en marcha todas las fábricas de armamento, de automotores, un gran desarrollo científico-técnico para lograr el escudo misilístico, que ayer acaban de hacer una nueva prueba, es decir, lograron justificar esta inversión, porque el pueblo norteamericano no entendía por qué se iba a gastar ese dinero o por qué se iba a reactivar una industria y no otros sectores de la sociedad que a lo mejor están sufriendo mucho, porque no nos engañemos. Nosotros no podemos ver a los Estados Unidos como un país donde todo el mundo vive en la felicidad total. Ellos tienen marginados, miserables, pobres, gravísimas situaciones sociales, problemas étnicos graves, el tema famoso de la discriminación. Es decir, no es la nación universal de Estados Unidos. Son pequeños grupos, como nos pasa en la República Argentina, que usufructúan de las riquezas y del poder a costa de un pueblo. Pero cuando ese pueblo se lo necesita movilizar, hay que crear las condiciones. Entonces, la situación que tenemos que afrontar desde el punto de vista de la globalización o de la regionalización es si los latinoamericanos queremos ser una colonia miserable al servicio de una gran región o si queremos ser independientes. Entonces el famoso ABC que se habló tanto en las décadas pasadas, que también pasa por el sueño de General San Martín, de que América, o Hispanoamérica, o Iberoamérica, o América Latina, es suficientemente fuerte desde el punto de vista de los recursos humanos y naturales para ser una región independiente. Nosotros no necesitamos estar aliados a Estados Unidos para ser independientes. Indudablemente, para poder llevar adelante cualquier tipo de integración del continente se necesitan dirigentes. Y es quizás lo único que la Argentina no tiene, dirigentes. Tenemos, y yo no voy a enumerar porque todos lo sabemos, todo tipo de recursos materiales y naturales, poca población y de buen nivel. Así que Argentina no tiene una razón objetiva para no haberse desarrollado como corresponde, salvo una crisis de la clase dirigente, y no me refiero solamente a la política, nuestra dirigencia sindical, nuestra dirigencia empresarial, nuestra dirigencia eclesiástica, nuestra dirigencia militar, no ha estado a la altura de las circunstancias. No es la misma situación de Brasil, que a pesar de que sí está endeudada, tiene una cancillería como Itamaraty, tiene una clase dirigente y empresarial que la pone en estos momentos en un lugar de privilegio a nivel de las naciones desarrolladas industrialmente, lo cual constituye en estos momentos al enemigo principal de este poder que quiere hacer una sola región, no a Argentina, porque Argentina ya está desde el punto de vista objetivo aparentemente destruida, sino a Brasil. El próximo enemigo del poder es Brasil. Lo que pasa es que Estados Unidos no puede competir con la mano de obra brasilera y con la penetración de Brasil en el resto de los países latinoamericanos, porque la mano de obra brasilera es más barata que la americana. Pero hay muchas formas de estabilizar los gobiernos, de debilitarlos, para que tampoco parecía probable que eso pudiera pasar con la República Argentina, y miren cómo estamos. Por lo tanto, lo que rápidamente hay que hacer es una verdadera integración del continente, que no es económica, que es política primero, después será económica. Estados Unidos no avanza más allá de lo que los dirigentes de las naciones permitan que avance. Cuando hace 3 años se quiso internacionalizar el Amazonas, las Fuerzas Armadas de Brasil se desplegaron en el Amazonas. Y que Estados Unidos no invadió Brasil. Hay una dirigencia que tiene límites. Por supuesto, muchas cosas hay que negociarlas, muchas cosas hay que hablarlas, a veces algo hay que ceder, pero lo que no se puede hacer es entregar. Esta situación la vamos a ver complicada en el continente. Tenemos una desestabilización en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Brasil, hablando de los países más importantes del continente.
Un gobierno como el de general Denis Morel Chávez, que ha llegado con el 90% del electorado, se encuentra en estos momentos en una situación de crisis porque los factores de poder han influido para producir su desestabilización. Pero no están las condiciones dadas, como algunos lamentablemente creen, en nuestros países para golpes de Estado. Entonces, en el caso de Venezuela, fueron a Estados Unidos un grupo de políticos a pedir autorización para un golpe de Estado y no lo recibieron, porque en estos momentos los Estados Unidos no quieren golpe de Estado. Quizás quieren cosas peores que el golpe de Estado, que es la anarquía, para poder intervenir. Nosotros sabemos de fuerzas militares que desean intervenir en la República Argentina ante una situación de anarquía no controlable por las Fuerzas Armadas Argentinas. Para eso las Fuerzas Armadas Argentinas han sido minimizadas. Ustedes saben, y voy a hablar de mi institución, el Ejército, trabaja 4 días por semana, hasta el mediodía, ha dejado de ser una vocación, se ha transformado en un trabajo y no es más importante. No hay para mantenimiento, no hay para aspectos operacionales, casi la mitad de la fuerza de los cuadros se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Indudablemente, ¿qué agresión externa pueden las Fuerzas Armadas estar en condiciones de repeler? Y esto no es porque sí. Nada es casual, independientemente de la falta de idoneidad de los dirigentes y de la corrupción. Pero hay una planificación que viene desde hace muchos años de endeudamiento, debilitamiento de las instituciones, pérdida de los valores, hacernos perder fundamentalmente un tema clave que es la identidad nacional. Entonces, hasta culturalmente nosotros festejamos cosas que no tienen nada que ver con nuestras características históricas y tradicionales, Halloween y demás, nos van quitando la cultura. Me parece que es muy importante hablar inglés. El que no habla inglés no va a conseguir nunca trabajo. El trabajo se consigue si se estudia y si se es inteligente y si se tiene suerte en la República Argentina, pero no porque se sepa inglés. Pero bueno, lamentablemente en la sociedad que nos van metiendo de a poco, parecería ser de que es imprescindible responder a algunas pautas para poder ingresar al nuevo mundo o al primer mundo. Un gran engaño que sufrió nuestro país durante 10 años y que ha traído tremendas consecuencias porque han engañado a la ciudadanía y ahora tomamos conciencia de que no estábamos en el primer mundo, en ese primer mundo. El tema de la referenciación indudablemente va a seguir avanzando. El mundo va hacia un conflicto. Esto no quiere ser apocalíptico, pero lo estamos viendo, porque las armas no se fabrican para guardarlas o para que terminen en desuso. Se fabrican para utilizarlas. Ahora el doctor Micucci va a hablar del tema quizás referido a Malvinas, del armamento químico, biológico y bueno, ese armamento ha sido actualmente mucho más desarrollado, además del nuclear. Es decir, indudablemente todo esto se está utilizando y va a haber que usarlo porque hay que fabricar más. Fíjense que Europa está en cierta medida preocupada porque hablan de la política exterior americana como la política exterior de un cargo. Se lo dice el primer ministro de Francia, se lo dice el primer ministro de España. Están preocupados. No es una cosa sencilla entrar en Irak, en Corea del Norte, inclusive poner en este momento a China y a Rusia, es decir, se les está yendo la mano a Rusia. Vamos a un conflicto mundial. Y en esa situación, la República Argentina tiene una posición geográfica extraordinariamente apta para mantener su posición histórica, de no injerencia en los asuntos internos de otras naciones. Nosotros no podemos ser los gendarmes de Estados Unidos. La posición mía, la posición de muchos que piensan como yo, es que Argentina no debe participar de los conflictos internacionales, porque después se sorprende cuando vuela la embajada o cuando vuela la AMIA. Cuando Argentina participa de conflictos internacionales que le exceden, pasa a ser parte de los conflictos. La última, con respecto a esto, es el tema Malvinas. Malvinas representa mucho para la Argentina y para Latinoamérica. Demuestra la voluntad del pueblo argentino de rebelarse. Comparto totalmente las palabras de Eduardo Duhalde. Es un gesto de rebelión. No es solamente el accionar irresponsable de un grupo de militares que lo que querían era atacar porque había habido una movilización. No, esta es una cosa seria
pensada, grave. Argentina estaba por perder la soberanía, que no lo dicen, se estaban cumpliendo los tiempos. Y esto lo estamos pagando todavía hoy, porque Argentina demostró que más allá de que puede tener una buena relación con cualquier país del mundo, cuando tiene que tomar una decisión soberana, la podía tomar. Y por esa decisión todavía hoy nos están castigando, y nos van a seguir castigando. Argentina tuvo la decisión de enfrentar a las potencias más fuertes del mundo en defensa de su soberanía. Pero demostró una cosa más importante, que Latinoamérica, a pesar de que somos bastante criticados por nuestra personalidad y nuestra forma de ser los argentinos, recibimos la solidaridad del continente. Perú, todos sabemos que mandó sus aviones y sus pilotos. Y todos los países latinoamericanos, con excepción de Chile, colaboraron abiertamente con la República Argentina. Y ahí se vio la gran falsedad de América para los americanos con el famoso TIAR. Estados Unidos no cumplió con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ante una agresión, porque ya había condenas contra Inglaterra por usurpación de las Islas Malvinas. Entonces esto muestra un poco la hipocresía de la política internacional, que a lo mejor presenta todo muy elegantemente para comprometernos a nosotros en los conflictos de ellos. Y Argentina tiene que mantener su posición, en última instancia su defensa, o la defensa que tiene que hacer es hacia los países que son sus hermanos, y que estuvieron dispuestos a dar su sangre, inclusive para apoyarnos. Lamentablemente, la historia argentina de los últimos años ha mostrado exactamente lo contrario, con la venta de armamento a Ecuador que combatía contra Perú, que es nuestro aliado histórico. Qué cosa incomprensible. Solamente producto de la mente enfermiza de Carlos Saúl Menem y de algunos otros que hicieron grandes negocios a partir de esa decisión. Decisión que, a pesar de que no lo quieren decir porque no les conviene, fue una orden, no fue una decisión soberana del presidente de la República Argentina. Necesitaba que le vendan armamento a Ecuador en una jugada internacional de mantener el equilibrio entre Ecuador y Perú, como también le ordenaron vender armamento a Croacia para mantener una situación de equilibrio, o al revés, para desbalancear la situación en los Balcanes. Entonces, esto que Menem en algún momento lo dijo y enseguida se retractó porque Estados Unidos mandó a decirle que ellos no habían ordenado, está documentado, pero no se puede presentar, porque sería muy grave para Menem presentar la documentación donde él recibe la orden de dar ese tipo de apoyo. Más allá del negociado que hubo, que todos conocemos, es la gravedad de la actitud histórica internacional de la República Argentina de traicionar a sus aliados históricos. Nosotros tenemos que estar muy atentos en estos meses, porque lamentablemente todo este tipo de operaciones de desestabilización de nuestras repúblicas continúan avanzando. Nos han metido en una situación gravísima de crisis, tenemos responsabilidad a través de los dirigentes argentinos y no dan ni siquiera la posibilidad de dar solución al problema, porque en una jugada muy astuta debilitan las instituciones armadas, no dan los recursos necesarios para salir de la situación, no permiten que se tomen medidas para terminar con una dirigencia política que por sí sola no va a querer cambiar nada. No están dispuestos a hacer las reformas en el país que se necesitan para buscar una verdadera forma de representatividad, más allá de la Constitución del 94, donde le dio la exclusividad a los partidos políticos. Y entonces eso se está transformando en una gran anarquía en el país. Hoy mismo no sabemos qué va a ser de la Argentina dentro de una semana. Entonces a todo esto hay que estar atentos, no hay que dejarse engañar, no hay que dejarse usar. Todos los sectores nacionales tienen que estar unidos. No deben permitir que los usen. Y atentos a la historia argentina, que ante hechos trascendentes los argentinos han estado unidos. En la independencia, en la gesta de Malvinas, y ahora nuevamente nos tienen que encontrar unidos porque si no, nos van a disolver. Nada más, gracias.
Estados Unidos, pero también son potencias económicas la Unión Europea, con fracciones, porque la Gran Bretaña se manifiesta con tendencia de alianza con Estados Unidos, y Francia y Alemania manifiestan cada vez más su diferencia, y también Japón, y también China son también potencias económicas, y hay 5 potencias que pretenden decidir todo en la política de este mundo. 5 bandoleros del mundo, 5 matones de este mundo multipolar, que son Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China y Japón. Y a mí me parece que en todo lo que está alrededor de esta cuestión que se dio a llamarlo del bioterrorismo, el terrorismo, están las políticas de esas potencias ante esta situación. Hay una visión de los norteamericanos en este mundo que, como vamos a ver después, está expresado en un libro que se llama Choque de Civilizaciones, que ha tenido gran difusión, aunque fue escrito, gran difusión ahora, aunque fue escrito en el 93, y en el documento Santa Fe 4 de los norteamericanos. Eso para nosotros es importante porque en este mundo en disputa nosotros tenemos que lograr nuestra verdadera independencia nacional. No gracias a ninguno de los 5 bandoleros. Es malo que ellos peleen en cuanto lo hacen a expensas nuestras, pero es bueno que ellos peleen si podemos nosotros aprovechar sus enfrentamientos para nuestra independencia, que no va a ser fruto de ninguno de ellos. El segundo punto que es importante para mí en relación a este tema es que, sobre todo aquel caso del falso Antrax argentino, ha puesto de manifiesto la relación entre temas aparentemente civiles o dispares con la defensa nacional. Y nos permite a nosotros desarrollar lo que a mí se me ocurre llamar defensa nacional popular integral o defensa nacional popular integrada, donde se manifiestan temas civiles y militares, y que son temas de todos los argentinos, civiles y militares, a condición de que sean patriotas. Desde ya, que civiles y militares, al servicio de cualquiera de las potencias que nombramos, no tienen interés en esta cuestión. Y yendo al tema específico del bioterrorismo, esta palabra fue en realidad acuñada en Estados Unidos hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo que en los documentos oficiales, no ya de política, sino del manejo de material biológico en Estados Unidos, hay normas para entrada y salida de cierto tipo de materiales a causa de lo que ellos vienen diciendo que es el bioterrorismo. En realidad vamos a ver después que es una forma inconveniente de tratar este tema. Para mí hay que hablar de la utilización con fines bélicos de materias, de microorganismos, bacterias, hongos, parásitos, riquecias, virus y sus productos, para utilizar en guerra, que pueden ser de desgaste, de prolongadas o rápidas, para destruir hombres, para destruir animales, para destruir vegetales, con el objeto de debilitar al enemigo. En este tipo de material hay 2 tipos de tecnología, lo que llaman baja tecnología, rústica o cruda, y la alta tecnología. Como existe cierta facilidad de producción de armas rústicas, se pretende difundir en los medios de comunicación la idea que estas son armas del tercer mundo, la bomba atómica del tercer mundo. Y rápidamente se ubica el culpable y el eje del mal en ese tercer mundo. Pero sin embargo, las verdaderas armas, las que tienen realmente efecto, son las de alta tecnología. Y los que están capacitados para desarrollar esa alta tecnología son las potencias y países muy ligados a esas potencias que nombramos. Allí está el origen principal de la utilización de armas biológicas, no en un supuesto terrorismo del tercer mundo, que sirve muy bien a esta potencia. Si vamos a la historia, aparte de la vieja historia donde romanos y persas se dice que utilizaron estas armas, hay hechos más recientes donde estas potencias ya en sus épocas jóvenes utilizaron estas armas, aunque no se conocía todavía la existencia de bacterias, pero ellos empíricamente la utilizaban. Los ingleses la utilizaron en la guerra con los franceses en el territorio de Estados Unidos. Regalaban mantas de gente que había tenido viruela a los indígenas piel roja que trabajaban con los franceses. Se utilizó, se dice, en la conquista de América,
se utilizó, se dice, en la conquista del desierto, en el genocidio indio. Por lo tanto, ahí se ve quiénes fueron los que utilizaron históricamente este tipo de armas. Pero yendo más cerca en el tiempo, Japón, por ejemplo, la utilizó en la Segunda Guerra Mundial en la unidad 731, conocida como unidad 731, que difundió peste bubónica en China. Lo interesante es que Estados Unidos empezó sus investigaciones en guerra biológica en 1942 en Fort Detrick, y que Estados Unidos perdonó a los científicos japoneses que integraron la unidad 731 a condición que le transfiriera los conocimientos descubiertos a su experiencia en guerra biológica en Fort Detrick. Y es interesante saber que esa experiencia fue cancelada oficialmente, aunque como después vamos a ver, no realmente. Fue cancelada en 1969, en época del gobierno de Nixon, porque se difundió en Estados Unidos que este sector que estaba investigando experimentaba con la población civil del propio Estados Unidos, difundiendo bacterias no patógenas para conocer cómo se difundían en la población civil si utilizaban las patógenas. Es decir, no tienen aparentemente mucho derecho a hablar aquellos que utilizaron la experiencia a su propia población civil. Tal vez esto explique o haga sospechar sobre el verdadero origen del atentado de las Torres Gemelas, de gente que puede operar así con su propia población. La URSS también investigó en esto. Se dice que empleó entre 50 y 70.000 personas y cientos de millones de dólares en la cuestión, y Rusia sigue, la Rusia actual heredera, sigue experimentando en ese tema. Y hay una Convención Internacional de Control de Armas Biológicas que existe desde 1972, destinada a controlar el desarrollo de este tipo de armas. Las dos últimas actitudes de Estados Unidos, en julio y en diciembre, en las dos últimas reuniones, demuestran la verdad de la cuestión. En la reunión de julio, Estados Unidos es el único país signatario que se opone al control de armas biológicas. Esto ocurre antes de las Torres Gemelas. En un programa de la CNN hace unos meses, públicamente uno de los representantes se arrepintió de haberse opuesto en julio. Digamos, en septiembre se arrepintieron de haberse opuesto en julio. Pero vamos a ver que es mentira porque se volvieron a oponer en diciembre. Y en julio argumentaron: a nuestro entender, el borrador del proyecto podía poner en riesgo la seguridad nacional y la información confidencial. Que dijo esto fue Donald Mahale, representante norteamericano. Públicamente existió esta noticia en los diarios. Entonces ahí viene la idea del eje del bien y del eje del mal, acerca de la diseminación de estas bacterias. Dicen los Estados Unidos que no puede existir esta convención porque están los estados responsables, dicen ellos, como Estados Unidos, y los estados irresponsables, o lo que ellos dicen, los estados bandoleros, que no cumplen las normas, que son los otros. Entonces, en diciembre Estados Unidos propone la disolución de la convención, a pesar de que se arrepintió en septiembre. No se llega a hacer esto porque se posterga la reunión, pero poco después se descubre la verdad de la situación. Estados Unidos está haciendo investigación en dos cuestiones en armas biológicas: investigación de los efectos de dispersión de bombas bacteriológicas, y punto 2, producción de una variante de anthrax, del bacilo del anthrax, resistente a las vacunas. Es decir, por biotecnología modifican el carácter de la bacteria, no hay vacuna que pueda proteger contra ella. Entonces, diplomáticos occidentales asistentes a la convención dicen que todo esto está en flagrante contradicción con la Convención del Control de Armas Biológicas. Esta es la verdad de la cuestión. Un científico de Estados Unidos, Richard Novick, profesor de microbiología de la Universidad de Nueva York, que dirige una comisión de investigación sobre defensa microbiológica, manifestó: yo no puedo imaginar ninguna justificación para considerar una modificación de la antigenicidad del anthrax como una medida biodefensiva, porque la excusa de Estados Unidos fue que era para la defensa. ¿Cómo imaginar un anthrax que será arrojado al enemigo sin posibilidad de vacuna para la defensa? Es un arma bioofensiva, claramente. Por lo tanto, cuando se habla de programas de desarrollo de armas biológicas,
los medios de comunicación oficiales ocultan que los verdaderos bioterroristas son en este momento donde están mayores programas de investigación y desarrollo de este tipo de temas. Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Japón, Canadá, Israel y Taiwán a expensas de Estados Unidos. Esto es aquellos lugares donde se está haciendo desarrollo e investigación de alta tecnología en bioterrorismo. ¿Cuál es el objetivo de esta maniobra política? De hablar de terrorismo. Primero, ocultar las responsabilidades presentes y futuras de estas potencias en la cuestión, particularmente de Estados Unidos. Diría yo, el principal bioterrorista del mundo actual. Segundo, definir un enemigo en este mundo borroso y ubicable en cualquier lugar, útil a cualquier potencia. Así Estados Unidos la va a encontrar si le conviene en Afganistán, pero si le conviene también en Irak, y también en Irán, y también en Corea del Norte, y en Indonesia, y en Filipinas, y ya que está en Colombia, donde hay un interés petrolero, como vamos a ver. Pero Rusia también le conviene, porque Rusia lo puede encontrar como terroristas en los pueblos que están en el sudeste de la Federación Rusa, que es el pueblo checheno, donde ha provocado el genocidio. Y a China no le viene mal el término terrorismo, porque lo puede ubicar en el oeste chino, donde está la provincia de Xinjiang, y donde hay minorías nacionales separatistas. También se puede ubicar en el propio país para reprimir a los disidentes, o en aquellas dependencias que osen rebelarse, que osen apenas corcovear ante las decisiones de los bandoleros del mundo. En suma, esto permite, en el caso específico de Estados Unidos, el desarrollo de una política represiva, de tipo fascista, interno, que disminuye las libertades públicas en Estados Unidos, como se ha visto en los últimos tiempos, y uniformar la información a tal punto que ha salido el New York Times y fue reproducido en La Nación en febrero de este año, y también fue reproducido en un diario, creo que francés. Se ha creado lo que se llama la Oficina de Influencia Estratégica en el seno del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa. Objetivo: crear información verdadera o falsa, dice el artículo, para influir en la opinión de los países amigos y en los estados enemigos. Mal pueden criticar los Estados Unidos aquello que decía Goebbels, ni inteligente que algo queda. En suma, desarrollan también otras potencias lo que se llama nacionalismo de gran potencia. Y ya me hace acordar charlas que tuvimos durante mucho tiempo con Julio González, porque Julio decía que teníamos que hablar de patriotismo para que no se nos confundiera. Porque una cosa es el nacionalismo de un país opresor y otra cosa es el nacionalismo de un país oprimido, como nosotros, a quien decía llamémoslo patriotismo. Porque la diferencia es abismal, no somos hermanos. La realización de ese nacionalismo de gran potencia se hace a expensas de nuestros países. Por lo tanto, no tenemos los mismos fines. Y claro, estamos hablando de guerra, estamos hablando de muerte, estamos hablando naturalmente de un tema de armas biológicas y guerra biológica utilizada contra hombres, contra animales, contra vegetales. Cuando yo escribía esto, me encontraba de pronto en contradicción con la misma profesión de científico de la salud. Lo que ocurre es que la guerra es horrenda y causa indecibles dolores a los pueblos del mundo, a los pueblos, a los países, a las naciones del mundo. Pero ocurre que va a haber guerra mientras existan potencias imperiales como esta. Yo releía a von Clausewitz, que dice que la guerra es la extensión pura de la política por otros medios. No es solo un acto político, sino un instrumento político real, una extensión de la actividad política, una perpetración de la misma por otros medios. Por lo tanto, la guerra será bestial, porque es bestial la política de esas potencias. Y habrá dos tipos de guerras. Las guerras injustas, que son las que surjan y originen esas potencias independientemente de quién las empiece y quién gobierne esos países. Y habrá guerras justas, como la guerra nuestra de recuperación de las Malvinas e islas del Atlántico Sur, porque es una guerra contra la opresión de una potencia imperial.
No importa quién la inició, no importa discutir quién inició la guerra. No importa discutir quién dirigía el país en el momento de esa guerra. Es una guerra justa porque es una guerra de país oprimido contra país opresor. Y ningún honesto patriota del mundo de país oprimido debe estar en contra de esto. A todo caso, como decía Martí, debe sentir en su propio rostro la bofetada dada en un pueblo hermano. Lo importante entonces, según esto, es ver qué política hay detrás de este objetivo de guerra. ¿Qué política de guerra tiene Estados Unidos? Una política de guerra que empieza a generarle disputas ya con los franceses, con los alemanes y con los chinos, a los cuales ha amenazado con la bomba atómica. Hay un libro, como decía, que se llama Choque de Civilizaciones, de Samuel Huntington, escrito en 1993. Samuel Huntington era experto en contrainsurgencia del gobierno de Lyndon Johnson y actual profesor de Harvard. Y lo escribe en el 93 en polémica con Fukuyama, porque él decía que no había un mundo uno, que había un mundo que él llama multipolar y multicivilizacional. Entonces él no habla de potencias, él habla de civilizaciones. Pero si uno ahonda, detrás de cada civilización hay potencias rivales y países a oprimir. Esto en el 93. En todo caso, está claro que vienen pensando hace rato en el tema. Hoy ya salió a la luz y es un bestseller. ¿Cuáles son las 8 civilizaciones de este hombre? La civilización occidental, la perfecta, la que tiene toda la libertad, sobre todo la libertad de mercado. Después la ortodoxa, obviamente se refiere a Rusia, de la que dice, tiene 2 caminos, o se une a Occidente o va a ser una potencia enemiga. Para saber qué va a hacer Rusia, tal vez haya que esperar esa reunión que van a hacer Putin con Bush por este mes, porque ahí sabremos si el acuerdo que lograron para Afganistán, que era de interés común, perdura, o perdura la línea de Rusia de colocarse enfrente. Eso se va a reflejar en nuestro país, porque en nuestro país hay dirigentes patriotas, pero también hay dirigentes que son nativos, es decir, nacieron acá, pero no son nacionales. Responden a patrones extranjeros, y según lo que diga el patrón extranjero van a actuar. Se pondrán más conciliadores, si hay acuerdo, se pondrán más tironeadores, si no hay acuerdo. La otra civilización es la China, obviamente se refiere a China, dice la civilización cínica o confuciana. La otra es el Islam, casualmente interesante civilización que tiene las más grandes riquezas petroleras del mundo, muy importante para Estados Unidos, principal consumidor de petróleo. La otra es Japón, la otra es la hindú, la otra es la latinoamericana, que dice, deriva de Occidente, pero no necesariamente estará con nosotros, con lo cual justifica un posible plan Colombia, otra intervención que, de acuerdo a las preocupaciones que se decía, están en la cabeza de los Estados Unidos. Y la última es África, de la cual no está segura de que sea una civilización, porque dice posiblemente. Seguramente gente de color no puede considerarse civilizada. Y se refiere entonces a un mundo multipolar y a una disputa entre el bien y el mal en guerras de civilización. Uno puede pensar que esto era un ejercicio literario, pero resulta que viene a coincidir con el documento Santa Fe 4, documento oficial de la línea Santa Fe. Hay 4 documentos, el primero del 80, el segundo del 88, fueron de los asesores de Ronald Reagan y de Bush padre, y este viene a continuar esa línea. Importante el documento Santa Fe 1, porque se plantea el fin del síndrome de Vietnam, el escrito en el 80, donde Estados Unidos dice, atacamos o morimos. Es hora de actuar, dice el del 80. Interesante porque cuando los soviéticos ponen, en ocasión de la revolución iraní, tropas en la frontera con Irán, de acuerdo a la línea de ese documento, Reagan amenaza con la guerra nuclear, y los rusos toman conocimiento que su rival, los soviéticos toman conocimiento que su rival había abandonado el síndrome de Vietnam. Y es interesante para nosotros, porque tal vez esa sea la causa por la cual se vieron frustradas las esperanzas de aquellos que ingenuamente creían que la Unión Soviética se iba a poner del lado de Argentina en nuestra guerra contra la potencia, la prepotencia colonialista inglesa con la ayuda norteamericana, porque los rusos ya sabían que en
zona estratégica la cosa iba a ser de otra manera. Eso es importante para nosotros y vuelve a demostrar que no hay que esperar apoyo de las grandes potencias, porque el apoyo que tuvimos nosotros fue de nuestros hermanos del tercer mundo y de nuestros hermanos latinoamericanos. Y el documento Santa Fe 4 sigue con la misma línea. Yo ahí puse una frasecita en el artículo, porque vuelven a decir, o vamos a la pila de ceniza de la historia o luchamos, o vamos al ataque. Y entonces Estados Unidos hace lo de siempre, huye hacia adelante, porque lo ataca la crisis, porque la crisis que empezó en el lejano oriente, siguió en Rusia, llegó a Japón, a la Unión Europea, ya llevó a lo que ellos llaman la recesión en Estados Unidos. Y entonces empiezan a activar Estados Unidos con el aparato militar industrial que está en la base, en la apoyatura de Bush hijo. Por lo tanto, ese libro de Choque de Civilizaciones no es un ensayo literario, es la línea oficial del imperialismo norteamericano en este momento. Y las fricciones que va generando y los enemigos que va eligiendo son los que van a mostrar este futuro curso de guerra. El documento, el libro Choque de Civilizaciones dice que la guerra principal de civilizaciones de los próximos años, que ellos llaman una guerra de fractura, va a ser entre el bloque occidental, la civilización occidental, contra la alianza chino-islámica. Eso lo dice en el 93. El documento Santa Fe 4, en el 99, dice que el principal enemigo de Estados Unidos es China en un futuro próximo. De acuerdo a eso uno puede entender entonces qué hay detrás de la hojarasca del terrorismo y el bioterrorismo, qué es lo que se está manifestando. Y ahí surge el Plan Colombia, detrás de eso de los estados bandoleros, el eje del mal, porque Ann Patterson, que es la embajadora estadounidense en Colombia, justificando la actividad en ese país de una fuerza entrenada y financiada por Estados Unidos para proteger el oleoducto colombiano Caño Limón Coveñas, dice: para hablar con franqueza, después del 11 de septiembre el asunto de la seguridad petrolera se ha vuelto prioritario para Estados Unidos. Las fuentes tradicionales de petróleo para Estados Unidos en Medio Oriente son menos seguras. Y agregó, aunque Latinoamérica no puede cubrir un eventual desabastecimiento, permite tener un margen de maniobra y evitar la especulación de precios. Ahí está la razón de fondo, más algunas cuestiones más: el control de las bocas del Orinoco, el control, la penetración estratégica hacia el Amazonas y toda esa preocupación que tiene Estados Unidos sobre ese arco que es Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina. Yo no soy partidario, no comparto las opiniones de la FARC, ni soy chavista, pero en esta agresión, esto es una agresión de los Estados Unidos y uno debe elegir en qué lugar se coloca en esta cuestión. Hay que recordar que nosotros, esto es importante históricamente para nosotros fuimos parte del eje del mal. Nosotros fuimos parte del eje del mal en el año 1982. Y nos están amenazando que si corcoveamos un poco, seremos parte del eje del mal. Así que se está hablando de nosotros. Se está discutiendo nuestro protectorado abiertamente y sin que los dirigentes tradicionales muestren alguna indignación. Un profesor de Harvard creo que dice un economista, discute que tenemos que tener algún extranjero que maneje nuestra economía. Prestigiosos, grandísimos periodistas, como el director del ámbito financiero, dice que sería una idea interesante, porque este señor que venía del extranjero no tendría ningún compromiso. El señor del Fondo Monetario dice que, bueno, peligra la viabilidad de Argentina como país. Fischer, el alemán que vino a presionar a la Argentina por los contratos con la Siemens, dice: no, nosotros no vamos a discutir si se va a fraccionar la Argentina no es en Afganistán. Pero se reconoce el derecho de dividir países y hacerlo desaparecer. Y no se ha visto indignación en nuestra Cancillería ni respuesta correspondiente. ¿Y por qué se fue Estados Unidos al Asia Central? Es interesante ver ese mapa. Por razones de tiempo no pudimos traerlo. Pero es interesante ver eso. Porque se abre un curso impredecible de guerra que se viene comenzando con la intervención estadounidense y de la OTAN en Yugoslavia, que hace eso de controlar esa zona que se ha dicho siempre que es un cuchillo en el vientre de Rusia,
Rusia responde rápido, tan rápido que sorprende a los de la OTAN metiéndole los paracaidistas en Prístina. Y por supuesto se apura a controlar Chechenia, porque lo que se está discutiendo es el petróleo de esa región. No se están discutiendo cuestiones del bien y del mal, se está discutiendo petróleo y control estratégico. Sigue el segundo curso de guerra peligroso y el tercero es Estados Unidos en Afganistán. ¿Y por qué Afganistán? Porque Afganistán es una zona gasífera donde debe pasar seguramente el petróleo y el gas del Mar Caspio, que es la segunda reserva mundial. Y entonces está en la teoría de cómo debe pasar. Está lo que dice que debe pasar por Afganistán para desembocar en el Arábigo, cosa que les conviene a los norteamericanos y a los japoneses porque es más barato. Y está aquella vía, el viejo proyecto que tenía Bulgeroni, ese empresario argentino que dicen que tenía mucha amistad con la Unión Soviética y que hoy la tiene con Rusia. Tan importante es un argentino que resulta que tiene ahora empresas en el Cáucaso y que pensó hacer un oleoducto y gasoducto que iba a pasar ese petróleo por Afganistán y lo iba a hacer desembocar en la India. Y después fracasó. Curioso los argentinos, cómo podemos llegar, cómo algunos nativos argentinos pueden llegar tan alto. Entonces hay diferencias por dónde sale. A Rusia le conviene que salga por Chechenia, por eso es capaz de hacer un genocidio en ese lugar. Pero además a Estados Unidos le interesa Afganistán porque es un tapón entre el oeste chino y Irán. Y si es cierto que el enemigo es esa unión chino-islámica, es importante dominar ese tapón. Así que en esta cuestión, lo que está resumido son todas las intenciones de todas las potencias y el carácter agresivo, esa defensiva agresiva que tiene Estados Unidos de huir hacia adelante ante la crisis y que hace tremendamente peligrosa su política belicista. En suma, entonces, es expansionismo y disputa entre las grandes potencias a expensas de nosotros, los países sojuzgados. Insisto, nosotros no seremos libres gracias a ellos, seremos libres gracias a nosotros y a nuestros hermanos. Esto en cuanto al primer punto. Brevemente en cuanto al segundo. El falso caso de Anthrax que se dio aquí en Kenia y que parecía demostrar que había terrorismo en todo el mundo y que todo el mundo se tenía que alinear porque era el enemigo de todos, en mi opinión es probable que tenga que ver con alguna maniobra, recuerden que fue para septiembre-octubre, de algunos viejos conocidos de este país, que en otros gobiernos se caracterizaron por operaciones de bombas en las escuelas justo antes de la elección. Y que tal vez permitiera ubicar o encontrar ese enemigo bioterrorista en ese movimiento popular creciente que iba a desembocar a pesar de eso el 19 de diciembre y el 20 de diciembre del año pasado en el derrocamiento del gobierno gerencial, como dice Julio González, o gobierno herodiano, como le gusta decir al doctor de Guernica, de la Rúa, continuidad de ese gobierno gerencial y herodiano de Menem y precursor de ese gobierno gerencial y herodiano de Duhalde, que aparentemente es fruto de una extraña alianza de Duhalde, de Alfonsín y de Frepaso. Extraña alianza, como esa alianza del norte, que sirve de carne de cañón al imperialismo norteamericano, pero que usa uniformes rusos y armas rusas. Extraña alianza que gobierna este país y que quiere hacernos creer ahora que es Duhalde o el caos, como Alfonsín, el inventor de la teoría, con su operador Nocilia, que era Alfonsín o el caos. Entonces, esto es lo que yo creo que está detrás de ese caso, pero resulta que ocurrieron hechos que su necedad o la suerte, que a veces se pone del lado de los pueblos, demostró qué es lo que está ocurriendo, porque en ese justo momento ese gobierno de la Rúa había reducido el presupuesto de los organismos que están encargados de controlar esta cuestión. Y es interesante saber que esa reducción de la ANLIS, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Malbrán, que no es solo el Malbrán de Capital, sino el Instituto de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino, de la lucha contra el mal de los rastrojos, del dengue, del canta y otros institutos más. Si se produce esa reducción de presupuesto, de los 15.000 tuberculosos de habitantes de este país que se tratan en el ANLIS, morirán 7.000 en plazo breve, y 7.000 son más muertos que los que murieron en las Torres Gemelas, y nadie parece enterarse de esta muerte anunciada.
Facultad de Buenos Aires, el doctor Ramón de Torres, solía decirnos ya en el año 1988 que había en la bioseguridad, que es el manejo, la seguridad en el manejo de material biológico, 4 estratos, decía él. El estrato que todos conocemos, el que nosotros usamos en el trabajo, que es el de utilizar mecanismos para protegernos los que trabajamos y proteger al paciente que viene en la institución de salud. Pero si hay otro superior, que es el de las industrias que trabajan con material biológico, las que producen vacunas, algunas de las que producen alimentos, y también estarían en este estrato los institutos que protegen contra una agresión biológica o aquellos que desarrollan armas biológicas. Es bueno saber que en la Argentina hay solamente 3 laboratorios clase 3 que se llaman los que pueden operar con este tipo de material, y son del Estado: el SENASA, el que está en Malbrán y el Instituto Torneo de Pergamino. 3. Y no hay 4 para demostrar hasta qué punto nos condicionan. Otro estrato superior es el control de la difusión de microorganismos a nivel regional, bastante débil porque sabemos cómo se difunden epidemias en este país. Y el máximo es el estrato nacional, que es norma, como hace Estados Unidos, para impedir que entren microorganismos y productos en el país o salgan y contaminen a nuestros habitantes. Cuando hay un hecho natural de contaminación, es un indicador de que podemos sufrir el mismo efecto en un hecho intencional. Por lo tanto, todo fracaso en este aspecto es una alerta de defensa nacional. Yo quiero decir solamente una cosa: en Brasil hay una epidemia de dengue. En Brasil esto se lee en los diarios todos los días. El dengue puede entrar por la Mesopotamia tranquilamente en este país. ¿Ustedes escucharon que nuestro ministro de Salud, nuestro presidente o alguno haya hecho algún plan de protección sobre este tema? Esto es un índice de nuestra indefensión. Entonces, en suma, detrás de esto hay un hecho de defensa nacional. Aparentemente es un hecho sanitario. Hay otros en otros temas. Pero esto es un hecho sanitario y de defensa nacional. Porque la defensa nacional no es solo un problema militar, es un problema de civiles y militares patriotas, que debe ser encarado. Por eso dijimos nueva defensa nacional popular, integral, que abarca otras cosas, que abarca otros temas. Este sistema, el del presidente Dualde, continuador de los anteriores, es de indefensión nacional en todos los planos. Y el proyecto nacional tiene que ser de defensa nacional en todos los planos, e integrar todos los planos en la realidad nacional. El falso caso de Amtrax, a pesar de los funcionarios, demostró nuestra indefensión y demostró el peligro que tenemos nosotros de ser agredidos. Por eso ese periodista, filósofo Mariano Grondona, cuando quiere plantear como una cosa sin importancia, que tengamos una base de control misilístico en el sur, está ocultando que nos va a colocar a nosotros como centro de ataque de la disputa entre las potencias. Nosotros no tenemos que admitir eso. Nuestra defensa nacional es para defender nuestras tierras, nuestros mares, nuestro cielo, nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros padres, nuestros hijos y nuestros hermanos. No es para defender a Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra política de defensa nacional debe basarse en prevenirnos de las agresiones políticas, militares y económicas de todo tipo de las potencias que pretendan mantener su dominación sobre nosotros o que pretendan imponer nuevas dominaciones. En todo caso, habría que recordar aquello que decían los patriotas de Mayo: ni amo viejo ni amo nuevo. No queremos cambiar de collar, queremos dejar de ser perro. Y en el área de la guerra bacteriológica, por lo tanto, debe formularse un plan nacional de bioseguridad que debe incluir desde ya un sistema sanitario que no solo sea de curación de la enfermedad, sino de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud, que asegure condiciones de trabajo para los que trabajan en salud digna, no como ahora, que no hay ni guantes en los hospitales, que asegure la protección del medio ambiente, pero que debe tener que ver con ese proyecto de defensa nacional, popular e integral. Los británicos, mediante el uso de la fuerza, expulsaron a las
autoridades argentinas que había en las Malvinas y a las fuerzas militares que había en las Malvinas instalaron sus autoridades y sus fuerzas. Esa situación perduró hasta 1982. El 2 de abril, la Argentina, a través de una decisión política y de una operación militar, desalojó a las autoridades coloniales británicas y a las fuerzas militares británicas. El 2 de abril los expulsamos de las Malvinas y en ese mismo día se instaló un gobierno argentino con autoridades argentinas y tropas argentinas que lo respaldaban. A partir de ese momento, la Argentina comenzó a ejercer soberanía sobre las Islas Malvinas. A tal extremo quisimos hacer claro y patente ante el mundo que esa situación se había revertido, que el mismo 2 de abril le entregamos a la embajadora británica en Montevideo la totalidad de los miembros del gobierno colonial británico con sus familias y de toda la tropa, de toda la guarnición británica que estaba destacada en las Malvinas, algunos también con sus familias. Había algunos soldados que tenían señoras y chicos, los mandamos a todos de vuelta. No quedó vestigio de autoridad o de fuerza británica en las Malvinas después del 2 de abril. Ese fue, pienso yo, el significado básico del 2 de abril. Y lo que tiene una gran importancia es la decisión, es el haberse atrevido a tomar esa resolución. Yo tuve la suerte de dirigir la operación militar, probablemente la cosa más fácil, porque yo tenía una tropa muy buena a cargo mío. Entonces, la tropa podía evitar cualquier error que se me ocurriera a mí. Pero quienes tomaron la decisión de que se ejecutara la operación son los que llevan el gran mérito histórico de esa decisión. Ahí hubo 3 hombres, la Junta Militar, que tomó una decisión que fue trascendente y que todo lo que vino después, toda la trascendencia de lo que pasó después, deriva de esa decisión. Por eso han sido tan vituperados, tan criticados, tan condenados, y por eso alrededor de ellos se ha creado una falsa imagen de borrachos y de un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque al que se atreve con un poderoso como Gran Bretaña hay que destruirlo personalmente y como país también. Pero básicamente al que toma la decisión hay que destruirlo y demostrar que es tirano, sanguinario, y como no le encontraban ninguna de esas cosas, le encontraron que era borracho. Fíjense que pasó un conjunto de episodios sumamente limpios en el sentido de la ejecución. Las condiciones que había puesto el gobierno militar o la Junta Militar para esta operación, para los que íbamos a ejecutar la operación, era que la operación fuera realizada por sorpresa, de muy breve duración, pocas horas. Lo previsto era que en el término de 6 horas la tuviéramos terminada, que se ejecutara con un resultado incruento en relación con la tropa británica, con la población británica, y lo incruento implicaba también sin causar graves daños materiales. Y nos pusieron una última condición. Como el gobierno argentino estaba intentando desesperadamente negociar con los británicos, que habían puesto demasiado duro, lo que se intentaba era poder cancelar la operación hasta las 18 horas del día anterior a su ejecución, por las dudas que los británicos accedieran a algún tipo de negociación. Como no accedieron, la operación se ejecutó cuando estaba prevista. En ese sentido,
la Argentina recuperó las Malvinas el 2 de abril y las Islas Georgias el 3 de abril a la mañana. Gran Bretaña reaccionó rápidamente y con su manejo que tiene en las Naciones Unidas consiguió que el Consejo de Seguridad emitiera una resolución el 3 de abril, 3 horas después de concretarse la rendición británica en las Georgias. Y la resolución esta ordenaba lo siguiente: cese inmediato de hostilidades por parte de los dos. Retiro de las fuerzas argentinas que estaban en las Malvinas. Y la negociación inmediata de toda la cuestión pendiente de soberanía entre los dos países. El mismo 3 de abril, después de esa resolución, Gran Bretaña informó que mandaba una fuerza expedicionaria para recuperar las Malvinas, con lo cual estaba diciendo que no iba a hacer caso a ese mandato de cese de hostilidades. ¿Por qué? Porque se estaba preparando para ejercer acciones militares. No las ejercía en las Malvinas porque no las podía ejercer en ese momento, pero estaba mandando la fuerza y destacando la fuerza para ejercer. Es decir, su intención de violar el mandato de las Naciones Unidas era evidente el 3 de abril. La Argentina dijo que, es decir, la Argentina había hecho dos cosas. El 2 de abril ya había comenzado a replegar su fuerza. Acá, ustedes en Mar del Plata tenían en aquella época la compañía de comandos anfibios que tenía su asiento acá en la base de Mar del Plata. Los comandos anfibios que tomaron las Malvinas el 2 de abril a la madrugada, el 2 de abril a la noche durmieron en sus casas acá en Mar del Plata. Cosa que yo creo que alguien hace así, no lo sabía. Todos ellos volvieron acá a Mar del Plata. Hubo gente de Puerto Belgrano que también durmió en sus casas el 2 de abril. Soldados también que durmieron en sus cuarteles el 2 de abril en Puerto Belgrano. El 3 de abril a mediodía yo recibí la orden de prever dejar alguna tropa y ya no pude cumplir la orden porque ya se habían vuelto todos los que habían ido conmigo. Es decir, la Argentina retiró la fuerza que había recuperado las islas, la recuperó a las 24 horas de haber hecho el desembarco. Y lo que quedó fue una débil fuerza, que era el Regimiento 25 del Ejército, a cargo del teniente coronel Sainetti, que si miramos bien lo que son las Malvinas, vamos a tener una idea bastante clara de la poca magnitud de fuerza. Piensen que las Malvinas tienen en sentido este a oeste unos 250 kilómetros de extensión, este a oeste, toda la archipiélago. Y en extensión norte-sur, unos 150 kilómetros. Piensen que de acá a Rosario hay 290 kilómetros y que de aquí a San Pedro hay 150 kilómetros. Esa es la magnitud del archipiélago. Para ese archipiélago, la Argentina dejó los 500 hombres de Sainetti. Era una reducida munición, casi para una protección policial y para asegurar el orden policial de las islas. De manera que la Argentina casi había empezado a cumplir el punto 2, cuando Gran Bretaña manifestó que no iba a cumplir el punto 1 de la resolución 502. Entonces el ministro de Relaciones Exteriores argentino dijo que íbamos a retirar todas las fuerzas que teníamos en cuanto Gran Bretaña demostrara que iba a cumplir el primer punto, que ya nosotros lo habíamos cumplido, habíamos cesado las hostilidades. Entonces, a partir de ese momento quedaba por cumplir el tercer punto de la resolución 502.
que era comenzar la negociación por la cuestión de la soberanía, no arreglar el conflicto militar que se había producido, sino la cuestión de la soberanía. Y naturalmente Gran Bretaña se negó a hacer como lo venía haciendo desde 1965, y entonces incumplió los dos puntos que le correspondía cumplir, y no fue posible llegar a ninguna solución. Por eso se llegó a la guerra. Cuando se produce el enfrentamiento armado, no es porque los argentinos van a atacar a las fuerzas británicas, sino porque las fuerzas británicas desembarcan en las Malvinas y se producen los combates. Es decir, todo el sufrimiento del que hoy se quejan los isleños, los británicos, habitantes de las Islas Malvinas, fueron originados en la acción militar británica contra las Islas Malvinas, y no por los argentinos, que solo se defendieron en esas circunstancias. Yo creo que este es la gran trascendencia del 2 de abril y la trascendencia que tiene después la decisión de los pastores. Presionaba al Parlamento británico en Londres y a la prensa británica de Londres, y los condicionaba y no los dejaba entregarles las Malvinas a la Argentina, porque ellos tenían tanta fuerza. Era mentira. Fueron siempre un invento, una fachada, para mostrar que el Parlamento británico no podía resistir a esa voluntad poderosa de esta población. Y entonces, con ese pretexto, siempre Gran Bretaña fue dilatando la cosa. Lo mismo pasa en Gibraltar. Fíjense que el otro día, hará un mes, ustedes habrán leído en los diarios que están negociando y que parece que los británicos están por conceder la soberanía compartida, siempre que lo quiera la población de Gibraltar. ¿No es cierto? Esa es la condición que han puesto. En Gibraltar, fíjense que es una cosa curiosa. En Gibraltar en 1965, cuando salió la resolución que decía que los ingleses negociaran con nosotros las Malvinas, el mismo día salió una resolución de las Naciones Unidas que decía que los ingleses tenían que negociar con España la cuestión pendiente de Gibraltar. El mismo día. Una es la resolución 2065 y la otra es la 2070, 2070 y 2065, del mismo día, y las dos